En este caso tengo que encontrar el límite de la siguiente función cuando x tiende a 5. Entonces ahí pues vamos a ver si no existe ninguna indeterminación. Vamos a evaluar el valor de x en menos 5 en todo lo que será x de nuestra función, por lo que tendremos, esto va a ser igual, tenemos x elevado al cuadrado. Esto quiere decir que yo tengo menos 5 elevado a potencia 2 más 3, que va a multiplicar por el valor de x, que en este caso también es menos 5, y todo esto menos 10. Entonces todo esto será entre x más 5, que en este caso va a ser menos 5 sumado con 5. Esto quiere decir, en otras palabras, que lo que yo tengo, esto va a ser igual. Cuando yo tengo una base negativa elevada a un exponente par, quiere decir que el resultado va a ser positivo. Esto quiere decir que menos 5 se va a multiplicar por menos 5, porque es multiplicar menos 5 dos veces. Entonces menos 5 multiplicado por menos 5 viene siendo 25. Entonces 25, aquí lo que tendremos es más por menos, esto nos va a dar menos, 3 por 5 es 15, y posteriormente el menos 10. Y todo esto va a ser igual o entre, en este caso, menos 5 más 5. Todo esto va a ser igual. Aquí lo que tendremos es 25 menos 15, eso nos va a dar 10. Y menos 10, esto nos va a dar 0. Y todo esto será dividido entre menos 5 más 5, también nos va a dar 0. Entonces cuando yo tengo 0 en el denominador, quiere decir que pues hay una indeterminación, es un resultado no definido. Entonces aquí se va a tratar de una indeterminación. Entonces ahí pues tenemos que hacerle algo a nuestra función en sí, porque esta no puede ser su respuesta adecuada. En este caso, cuando ya encontramos la indeterminación, pues tenemos que hacerle algo a esa función. Nosotros vamos a aplicar lo que viene siendo la regla del L'Hopital. Bueno, ¿en qué consiste? Cuando tengo aquí, en este caso, función cociente, ya dependiendo lo que esté en el numerador y denominador, pues tenemos que repasar lo que ya se ha visto en derivadas. Es decir, que tanto el numerador como el denominador se derivan. Ojo, no hay que confundirnos con la regla del cociente de funciones, es decir, la derivada de una división de funciones. Esa no la vamos a utilizar. Lo que sí vamos a hacer es derivar tanto el numerador como el denominador de forma independiente. Esto quiere decir que pues ahí tendremos una nueva función. Ahí tenemos que recordar cómo se deriva. Entonces quiere decir que límite cuando x tiende a menos 5. Esto de la función vamos a derivar x cuadrada. Para derivar x cuadrada se va a derivar con respecto a la variable x. Esto quiere decir que el exponente se va a multiplicar por este coeficiente que se asume que es 1. Es decir, 2 por 1, o simplemente se baja el exponente y nos va a quedar como 2. Luego tendremos x y ese exponente se va a restar una unidad, si recordamos lo visto de derivadas, que en este caso es la de la función potencia. En este caso nos va a quedar exponente 1, aunque ya no es necesario nosotros ahí escribir el exponente 1. Posteriormente aquí tendremos que derivar el 3x, entonces va a ser más la derivada de 3x. Esto quiere decir que aquí tiene exponente 1. 1 se va a multiplicar por 3, que eso nos va a dar 3. Entonces quiere decir que la x pues se le va a restar una unidad al exponente. Es decir que 1 menos 1 nos va a dar 0. Y recordemos que cualquier número que se eleve la potencia a 0, eso nos va a dar 1. Y por el 3, que es constante, entonces nos va a quedar 3. Ahora también tenemos que derivar la constante. Tenemos que recordar, si derivamos constantes, eso nos va a dar 0. Se está derivando con respecto a x, entonces ya es necesario escribirlo. Y todo eso va a ser dividido entre. Aquí tenemos que recordar que es la derivada de x. Tiene exponente 1. Aquí tiene coeficiente 1. 1 por 1 nos da 1. 1 menos 1 nos da 0. Y x a la 0 es 1. Y por 1 nos va a dar 1. Es decir, que la derivada de x con respecto a x nos va a dar 1. La derivada de constante, eso nos va a dar 0. Al final, pues nosotros ya simplificamos la función, y esta viene siendo la regla del L'Hopital. Es decir, cuando tenemos cocientes, pues se deriva de manera independiente el numerador y el denominador. Entonces ahí pues vemos que esto mismo entre 1 pues nos va a dar eso mismo. Esto quiere decir que tendremos límite
cuando x tiende a menos 5, y todo esto de la función que es 2x más 3. Entonces aquí nosotros ya tenemos esa nueva función y vamos a probar si ya no nos queda en una indeterminación. Es decir, que ya vamos a evaluar nuevamente el valor de x cuando tiende a menos 5. Entonces todo esto va a ser igual. Aquí lo que tendremos es 2, que vamos a multiplicar por el valor de x, que en este caso es menos 5. Y todo esto sumado con 3 unidades. Hacemos la operación, esto va a ser igual. Aquí lo que tendremos es más por menos, eso nos va a dar menos. 2 por 5, eso nos va a dar 10. Y posteriormente sumado con 3. Menos 10 sumado con 3, eso nos va a dar menos 7, si hacemos esa operación. Entonces quiere decir ahí que nosotros ya encontramos un límite cuando x tiende a menos 5 de esta función. En un principio pues había caído en una indeterminación. Evaluando originalmente este valor a la función original, aplicamos la regla del L'Hopital y pues conseguimos este nuevo resultado.